Buenos días y bienvenidos a las Jornadas Europeas de Patrimonio. Esto que veis detrás mía es el final, el desenlace de una historia que hoy queremos contaros. La historia de un pequeño poblado donde un grupo de soldados romanos heridos en la batalla de Ilipa pararon a descansar y donde se establecieron hasta convertir esta ciudad de Itálica en la influencer del siglo II, una ciudad tan importante que llegaron a nacer en ella dos emperadores romanos. Hoy queremos enseñaros todos sus secretos, todos sus tesoros. Claro, nos gustaría que estuvierais aquí con nosotros de excursión, como se hace todos los años, pero en este año del coronavirus hemos tenido que reinventarnos. Así que se nos ha ocurrido que podemos hacer la excursión al revés. En vez de que vosotros vengáis hasta Santa y Ponce, nosotros vamos a llevaros todos los tesoros de Itálica hasta vuestros colegios y hasta vuestros institutos. Pero esta idea os la va a contar mejor que yo la delegada territorial en la provincia de Sevilla de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Susana Cayuelas. Bienvenidos a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Yo soy Susana Cayuelas, soy la delegada territorial de esta consejería en la provincia de Sevilla. Lo primero, quiero agradeceros vuestro interés por conocer más acerca del rico patrimonio que tenemos en Sevilla, en nuestra provincia, y también especialmente por querer conocer más de los conjuntos arqueológicos de Itálica y de Carmona. Dadas las circunstancias que tenemos y como no podemos ir a los conjuntos arqueológicos, hemos pensado que os gustaría que os los lleváramos a vuestras clases. Como muchos sabéis, los romanos habitaron en nuestra tierra hace más de 2000 años. Ellos hacían aquí una vida normal, como nosotros hacemos una vida en el siglo XXI. Y precisamente eso es lo que queremos contaros, cómo era la vida de los romanos en nuestra tierra hace más de 2000 años. Y para ello os vamos a mostrar una ciudad romana, la ciudad romana de Itálica, y un conjunto arqueológico que es un cementerio, una necrópolis, donde ellos enterraban a sus muertos y que se encuentra en Carmona. También queremos enseñaros cómo buscamos y encontramos todos estos tesoros históricos que muchas veces están ocultos bajo la tierra. Y una vez que salen a la luz, ¿qué hacemos para conservarlos y restaurarlos? Y que así todo el mundo pueda disfrutar de ellos, vosotros incluidos. Esperamos que disfrutéis con este apasionante viaje a la historia de nuestra provincia, a la historia de Roma, origen de nuestra civilización. Y os esperamos muy pronto en nuestros conjuntos arqueológicos que son patrimonio de todos los andaluces, patrimonio de todos nosotros. Y además espero que ojalá algún día en el futuro alguno de vosotros se sienta movido e impulsado a proteger el patrimonio histórico de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Gracias, delegada. En esta visita no vamos a estar solos. Tenemos un guía que es un auténtico lujo, porque es una persona que no solo conoce Itálica como la palma de su mano, sino que además la ama con pasión, como vais a descubrir con sus propias palabras. Álvaro Jiménez, arqueólogo, muy buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es tu relación con Itálica? Bueno, siempre he querido ser arqueólogo, por tanto la proximidad ya es importante. Y profesionalmente, después de haber venido como estudiante y colaborador, en el 2006 empiezo a trabajar en el conjunto y por una cosa u otra hasta la actualidad sigo relacionado, investigando y haciendo excavaciones. Me decías que prácticamente todos los meses tienes algo que hacer aquí. Sí, o por lo menos pasarme porque es necesario. Y este mes te toca contarle a todos los estudiantes de la provincia de Sevilla las maravillas que tiene este lugar, que son muchas. Dame un par de titulares de por qué Itálica es tan importante. Porque es una ciudad que materializó lo mejor de la arquitectura, la ingeniería, el modo de vida romano en el siglo II. Y en ese sentido no hay ninguna ciudad en el Mediterráneo como esta. Vamos a hacer, como estamos en directo, me voy a acercar a coger el papel que ha salido volando, porque en estos papeles estáis todos vosotros que nos vais a acompañar en esta excursión, que Álvaro y yo podemos hacer sin mascarilla, porque en la tele tenemos permiso y además veis que estamos guardando las distancias de seguridad, pero vosotros no las vayáis a quitar, ¿eh? Tenéis que estar con ellas, pero va a merecer la pena aún así este recorrido que vamos a hacer con los siguientes colegios e institutos. Vadus Latus de Badolatosa, que sois fieles, estáis ahí todos los días con nosotros. Mailán International School de Bollullos de la Mitación, Instituto del Carmen de Cazalla, Colegio Diocesano Santa María Nuestra Señora de Écija, IES Macarena de la capital, Colegio Fernán Caballero, Colegio Giner de los Ríos de Montequinto, Instituto Carlos Cano de Pedrera,
Colegio de las Mercedarias San José de Sevilla, IES Tierra de Lagunas de la Antejuela, CEIP Josefa Frías, Instituto Virgen de la Soledad de Pilas, Colegio Pedro I de Carmona, Colegio Fomento de Tabladilla de Sevilla, el Instituto Caurium de Coria, pero de Coria Cáceres, no de Coria del Río, el Colegio Serafín y Joaquín Álvarez Quintero de Utrera, Las Aceñas de Alcolá del Río, Maestro José Rodríguez Aniceto de Araal, Infanta Leonor de Tomares, Arco Auxilia, Maese Rodrigo, Virgen del Castillo de Lebrija, Julio Verne de Sevilla, Maese Rodrigo de Carmona, Al-Ándalus 2000 de Tomares, Antonio Brisquet de Camas, María Madre de la Iglesia de Sevilla, Colegio Lope de Vega de Casariche, Colegio Vicente Alexandre de la Algaba y Colegio Maestro Antonio Reyes Lara de Gine. Y además, Álvaro, por si fuera poco, tenemos a John, que desde Colombia, él es estudiante universitario, desde Colombia también ha querido unirse a esta visita que vamos a hacer por Itálica. ¿Qué te parece? Fantástico. ¿Hasta dónde llegaría la cola de autobuses si hubieran venido todos de excursión en un día normal? Uf. Increíble. Bueno, capacidad tiene Itálica para acoger a tanta gente, porque vais a ver que tanto el teatro como el anfiteatro eran grandes espacios, muestras de todo lo que dio de sí la cultura romana. Así que, mochila al hombro, que empezamos esta visita por el conjunto arqueológico de Itálica. Bueno, Álvaro, yo antes en la presentación he hecho un poco de spoiler y necesito que me cuentes quiénes son esos dos emperadores que nacieron aquí en Itálica. Bueno, pues son Trajano y Adriano. Luego hay un tercero que también nació en Itálica en el siglo IV, que es Teodosio, pero no es tan famoso. Pero bueno, 3 emperadores nacieron en este lugar. De Adriano se duda un poco, puede que naciera en Roma, pero su familia era italicense y su educación, por decirlo de algún modo, era la de haber nacido en la provincia bética. Así que Itálica, Santiponce, tiene el orgullo de contar con 3 emperadores. La pregunta que yo creo que se nos puede ocurrir a todo el mundo es cómo desde una ciudad que estaba en un piquito del imperio se llega hasta lo más alto, hasta ese puesto de emperador. ¿Por qué? Hay que entender que el ciudadano de Itálica es ciudadano romano y por tanto tiene los mismos derechos políticos que aquel que nació en la hoy capital de Italia. Es una cuestión de las relaciones personales, de la influencia política, de cómo uno se va haciendo su carrera y acaba llegando a la capital. En este sentido, Julio César convierte o nombra a un italicense como el primer senador bético en el Senado de Roma. Eso sería a mediados del siglo I a.C. El Senado, que era el máximo órgano de decisión del Imperio Romano, ¿no? Efectivamente. Es el colegio, la reunión de los senadores, que son los que gobiernan Roma y su imperio, su territorio. Luego está el emperador, pero siempre se respeta la decisión del Senado, se puede llegar a decir que se manipula, pero el Senado siempre está presente. Entonces, por lo que me estás contando, deduzco que Itálica no era una ciudad cualquiera, era una ciudad relativamente importante. Porque nada más que hay que ver este fondo que tenemos para saber que no estamos hablando de un pueblecito perdido. Lo que sabemos de Itálica viene sobre todo por los textos latinos. Y se nos dice que en el siglo II, Apiano, que era un personaje asociado al emperador Adriano, escribe que tras la batalla de Lipa, en el 204-206 a.C., el general romano Escipión asienta unos soldados, dicen que heridos, en un lugar que se acabará llamando Itálica. Esa cita puede tener más verosimilitud o menos, pero lo que sí está claro es que el nombre de Itálica le da una exclusividad, porque no es normal que una ciudad romana tenga esa denominación, y además los italicenses siempre van a estar asociados al ejército y acabarán llegando, como hemos dicho, al Senado, y formarán el grupo de senadores no itálicos, no de la península itálica, más poderoso durante el siglo I. Eso está indicando que es una ciudad que tiene una relación importante con la capital, y de ahí en consecuencia acabarán eligiéndose a 2 emperadores. Y así acabará teniendo monumentos tan impresionantes como este teatro romano.
No es casualidad que el Teatro de Itálica sea el edificio más antiguo que conocemos de entre todos los que se han descubierto en este yacimiento. Los teatros eran uno de los edificios más importantes de las ciudades romanas, porque su capacidad de reinventarse era prácticamente infinita. En ellos se desarrollaban ceremonias políticas, religiosas, sociales y también, por supuesto, festivas. Casi siempre había motivos para venir a celebrar algo, porque el calendario de fiestas romano estaba lleno de eventos y además las victorias militares o los aniversarios de acontecimientos históricos eran la excusa perfecta para organizar todavía más espectáculos. Ya os iréis dando cuenta durante la excursión de que los andaluces romanos del siglo I y nosotros, que somos sus tataranietos, nos parecemos bastante. Incluso venimos a los mismos sitios a divertirnos. Todavía hoy, en el siglo XXI, este Teatro de Itálica acoge representaciones de teatro y también espectáculos musicales. Imaginaos cuánto arte han visto estas piedras en sus 2000 años de vida. El teatro fue construido en el siglo I, pero con el crecimiento de Itálica se quedó pequeño pronto. Una ciudad en pleno esplendor necesitaba unas instalaciones adecuadas a su nueva posición y se fue ampliando poco a poco. Y no penséis que iban cortos de presupuesto. Tiraron la casa por la ventana y se trajeron los mejores mármoles de todo el imperio. Al principio tenía 14 filas de asientos, pero con las obras de ampliación llegaron a 21. Además, en el siglo II se construyó en su patio trasero un templo, sí, aunque os suene raro, un templo en un sitio para celebrar espectáculos. El templo del Teatro de Itálica estaba dedicado a Isis, una de las diosas que los romanos cogieron prestadas de los egipcios cuando los conquistaron. Ríos tan lejanos como el Nilo y el Guadalquivir quedaron unidos bajo el poder de Roma, el mayor imperio que había existido hasta entonces. Y lo mismo que una montaña rusa, después de ir subiendo poquito a poco, la bajada fue de vértigo. Lo que no me explico, Álvaro, es cómo una ciudad tan importante termina así como la estamos viendo, en ruinas. Esa pregunta es muy complicada de responder. Hay que entender que la ciudad romana, que es el ejemplo de esa civilización, debe mucho al sistema de relaciones y a la existencia de un imperio, de un Estado, de un poder central. En el momento que ese Estado se viene abajo, ya las cosas cuestan mantenerlas. Estamos en el anfiteatro ahora, que además hemos entrado por la puerta triunfal. Efectivamente. Por la puerta grande. ¿Qué diferencia hay con el teatro, que es donde hemos estado antes? Bueno, anfiteatro significa teatro doble. Evidentemente la forma original es la del teatro y luego para realizar los juegos gladiadores y todo lo que aquí celebraban se inventan esa forma de dos teatros enfrentados. Realmente es una elipse, no son dos teatros, pero se ha quedado el nombre. Yo lo que estoy viendo son muchas similitudes, a mí me recuerda mucho a un estadio de fútbol y creo que no solo por la forma. ¿Cuánta gente cabía aquí? Es complicado saber el aforo, pero lo sitúan entre 30 y 35.000 personas. Madre mía, eso es casi lo que cabe en el Sánchez-Pizjuán ahora mismo, y más o menos la mitad de lo que cabe en el Villamarín. Pero yo sé por qué es esto tan grande. Dímelo. Porque no, es que además de toda la población de Itálica, aquí tenían que caber los 3 dragones de Juego de Tronos. Bueno, los romanos con los dragones no se llevaban muy bien. Eran más cosas de los orientales, pero sí es verdad que lo que se celebraba en un anfiteatro se celebraba para toda una comarca. Entonces aquí venía gente de todas las ciudades de alrededor, porque no en todas las ciudades de alrededor habría anfiteatro. Y además de los pueblos de alrededor y de toda la comarca, ha venido mucha gente de Hollywood, gente de series, de películas, porque Itálica desde luego es un escenario de cine. Efectivamente. El anfiteatro además es símbolo de lo mejor y lo peor de Roma. Es un edificio que se conserva medianamente bien por la situación en la que está, porque está en un arroyo y cuando deja de cuidarse el edificio, el arroyo vuelve a enterrar el anfiteatro. Por eso tenemos la fosa bestiaria, donde estaba toda la logística que requerían los espectáculos, también conservada. Así que es un poco una suma de muchos factores los que han hecho que Itálica esté presente en las series de hoy en día. Bueno, lo que está claro es que dragones no había en época romana, eso me lo confirmas, ¿verdad? Te lo confirmo. Pero lo que sí había, y además muy bueno, eran los gladiadores. Las luchas de gladiadores para los romanos eran como el fútbol, el deporte rey, el entretenimiento que levantaba pasiones. Y eso que ser gladiador no era precisamente un regalo. Pocos de ellos eran capaces de sobrevivir a más de 10 combates, y sin embargo, iban a la lucha orgullosos, porque consideraban que perder su vida era un sacrificio al emperador y a los dioses. Eso sí,
Los mejores luchadores, los Messi del imperio, podían ganarse su libertad si peleaban lo bastante duro en la arena. El anfiteatro de Itálica fue uno de los más grandes del Imperio Romano, con 153 metros de largo y 131 de ancho. Vamos, más grande que muchos estadios de primera división. Es de los edificios más jóvenes que se conservan de la ciudad, si es que podemos hablar de juventud en un edificio del siglo II. No solo se vivieron combates apasionantes sobre el albero y sobre las tablas que tapaban eso que parece una piscina y que quizá, yo os lanzo la idea, alguien debería preguntarle a Álvaro para qué servía. En las gradas había una lucha más sutil. Las familias con dinero y poder político eran las patrocinadoras, las que pagaban las luchas, buscando un beneficio doble. Por una parte quedaban genial de cara a las autoridades, como devotos fieles del emperador, y también hacían feliz al pueblo, que se lo pasaba en grande. Desde la época romana se dice que pan y circo, es decir, comida y diversión, es todo lo que necesita un gobernante para tener contenta a su gente. Pero no podemos olvidar que estos antepasados nuestros, además de ser muy fiesteros, fueron también importantísimos para definir muchos de los elementos de nuestras ciudades actuales. La verdad es que, Álvaro, viendo esta calle de Itálica, no me cuesta trabajo imaginarme la de cualquier pueblo de la provincia de Sevilla, con sus adoquines un poquito más grandes, ¿no?, con sus arbolitos. Bueno, lo de los árboles es una recreación del siglo XIX. Las calles romanas no tenían árboles. No me digas. No, el árbol, el jardín, estaba dentro de las casas y en las termas. Las calles estaban preparadas para ese tránsito intenso de la población y tenían pórticos, no tenían árboles. Bueno, un tráfico tan intenso que estamos viendo bordillos, estamos viendo aceras. ¿De verdad había tanto tráfico de cuadrigas, de carros por las calles de las ciudades romanas? La verdad es que conociendo el mundo romano y que es el nuestro mundo, ¿no?, que es el mundo mediterráneo, jaleo habría. Simplemente se regula mucho. Por ejemplo, la carga y descarga se permitía por las noches. Había cuerpo de bomberos, había un mundo urbano muy legal, muy legalizado, que es lo que nosotros hemos heredado. Y me imagino que entonces también habría multas, ¿no? Porque si hay leyes y no hay multas, está claro que no las cumplimos. Lo que no habría es policía municipal. Pero las leyes evidentemente están para saltárselas, como diría un clásico. Bueno, y ya la modernidad que me ha dejado loco en esta ciudad itálica es que también tenían alcantarillas, las cloacas. Cuéntame cómo funcionaba eso sin toda la tecnología que tenemos nosotros. Eso es fundamental. El alcantarillado lo habréis escuchado que lo tenían las ciudades musulmanas, sin embargo no es el fundamento que nosotros estamos tratando. El éxito del alcantarillado, del sistema de alcantarillado romano, es que hay un caudal de agua continuo. El acueducto alimenta una gran cisterna, que cuando rebosa, riega y alimenta esas cloacas, con lo cual siempre va a haber un caudal que limpie todas las aguas fecales y los desperdicios que se echen. Que se vaya llevando toda la porquería. Efectivamente. ¿Eso dónde terminaba? Eso, en este caso, terminaba en dos grandes colectores, uno precisamente que atraviesa el anfiteatro y otro al sur de la ciudad, y lógicamente todo vertía al río. Es que cada vez que lo pienso me doy más cuenta de que la ciudad itálica era muy parecida a nuestras ciudades actuales. Itálica era una ciudad muy moderna para tener casi 2000 años y su gente era muy parecida a nosotros. Eso de salir con los colegas o tomar algo en la calle no es algo que nos hayamos inventado hace 2 días. Los romanos ya se iban de tapas y solían picar algo en las tabernae, las abuelas de nuestros bares. En estos establecimientos se servían algunos platos que siguen siendo un emblema de la cocina andaluza, como el pescadito frito, y de aperitivo te ponían unas aceitunas, un manjar de nuestra tierra que se rifaban por todo el imperio. Pero además de en el bar, las pandillas de Itálica también podían quedar en las termas. Estos edificios eran una mezcla de muchas cosas, un poco de baño público, un poco de gimnasio y sobre todo un buen sitio para charlar, debatir e intercambiar cotilleos. Vamos, el grupo de WhatsApp de la época, pero sin depender de los datos. En Itálica hubo 2 termas, construidas por los 2 emperadores que nacieron aquí. Y seguro que Trajano y Adriano hicieron muchas más cosas por esta ciudad en la que nacieron. Si queréis saberlas, apuntad porque enseguida Álvaro va a contestar a todas vuestras preguntas. Yo creo que le voy a preguntar cuánto ganaba la gente aquí en Itálica, porque es que me estoy encontrando con unos casoplones, lo tenían todo, todas las comodidades de esa época. Sus baños privados, su patio para pasar el calor, que ya sabéis la que cae en Sevilla en verano, y además tenían la decoración que lo hubiera petado en Instagram.
Muchas de las casas conservadas en Itálica están adornadas con mosaicos en los que, con piedras de pequeño tamaño y de distintos colores, se van dando forma a diferentes dibujos. Además te los hacían personalizados. Si querías pájaros, pájaros. Si querías dioses, dioses. Hay muchos y de distintos momentos entre el siglo I a.C. y el IV después de Cristo. Pero todos nos dicen lo mismo. Estamos en una casa o en un edificio público donde no se reparaba en lujos. Lógicamente, no todo el mundo podía permitirse este tipo de casas, las domus. Las clases sociales inferiores vivían en las insulae, bloques de pisos que en la planta baja tenían tiendas, talleres o tabernaes. De este tipo de viviendas no se ha encontrado nada en Itálica, todavía, porque cualquiera sabe, la investigación arqueológica siempre puede darnos sorpresas. Muchas sorpresas que nos quedan por descubrir y algunas de ellas podemos hacerlas gracias a vuestras preguntas, porque ahora es el momento de que el WhatsApp de los profesores eche humo y nos vayáis mandando todas esas dudas que os hayan surgido, porque Álvaro nos va a ir respondiendo a todas las que den tiempo. Álvaro, mira, ya tenemos algunas, por ejemplo, desde la Algaba nos han preguntado 3 cosas que sigamos manteniendo de la época romana. Aparte de todo lo que hemos visto en el vídeo, hay muchísimas cosas, ¿verdad?, que nos unen con nuestros antepasados. Pues el primero lo estamos usando, que es la lengua. Estamos hablando lo que podía entenderse como el latín del siglo XXI. Otra cosa también cotidiana es los días de los meses, los días de la semana, los nombres, perdón. Y otra cuestión es el que nos gusta salir a la calle, el mundo mediterráneo, los bares, esa vida en la calle. Es que con los días tan buenos que tenemos por aquí es un desperdicio no utilizarlos, ¿verdad? Miriam, desde el Pedro I de Carmona, nos pregunta por qué se llama Itálica la ciudad. Y ahí nos está dando pistas de que no era un pueblo cualquiera, sino que era algo bastante querido desde Roma. Sabemos que se llamaba Itálica por 2 fuentes. Primero, las directas, que son las inscripciones. Las inscripciones que se encuentran hablan de los italicenses, de personajes nacidos en Itálica. Eso no nos dice mucho, pero hay una historia que cuenta Piano, que fue un cronista, un escritor del gobierno de Adriano, en la que nos da más pistas, y comenta que cuando se acabó la batalla de Ilipa, entre romanos y cartagineses, el general Escipión, en un poblado indígena que ya existía, asentó a unos soldados, y le puso el nombre de Itálica. Se duda de si esa historia es leyenda, es verdad o no lo es. Lo interesante es que parece que el emperador lo que puso en orden y escribió fueron todas esas noticias que hablaban de su ciudad natal. Así que podemos entender que es verosímil, y lo interesante es que es un nombre que no se da en otras ciudades. Las ciudades romanas suelen tener un nombre indígena que se latiniza, y luego los romanos le ponen como un apellido que tiene que ver con una virtud. Habla de Augusta, habla de, por ejemplo, de Córdoba Patricia. Pero el hecho que se hable de Itálica es bastante significativo y hace referencia a los italianos, es decir, esos soldados. A los romanos de Roma. Efectivamente. Habla directamente de dónde proceden esos primeros que se asientan, y en la península itálica. Paola, que ha estado muy atenta al vídeo, sobre todo a la parte del teatro, nos pregunta que de dónde vienen esos mármoles que hemos dicho que eran los más ricos que había entre todas las provincias romanas. Pues hay mármoles de todo el imperio. Hay mármoles, evidentemente, de canteras locales, pero hay mármoles que vienen de Egipto, mármoles que vienen de Turquía, los mejores, los más blancos, los más puros de Italia, al lado de Florencia, o de las islas griegas. Pero el material constructivo podía venir de cualquier lugar del imperio. Otro que también ha estado muy al loro del vídeo ha sido el Damián Lozano, que nos pregunta para qué servía ese foso que tenemos detrás en el anfiteatro, la fosa vestiaria. Como su nombre indica, es donde se almacenaban los animales para los espectáculos, pero también todo lo que necesitaban los actos que se celebraban en el anfiteatro. Había un sistema de poleas y de grúas que lo elevaban,
es una de las fosas bestiarias mejor conservadas del imperio porque el barro que inundó el anfiteatro lo preservó y servía para todo, toda la logística y todo lo que necesitaba el uso cotidiano del anfiteatro. Claro, porque ahora mismo estamos viendo el anfiteatro bastante bien conservado para la edad que tiene, Sí. pero esto estaba cubierto por el río. Está en un río, está en un arroyo, se construye el anfiteatro y cuando se abandona el anfiteatro, ese arroyo vuelve a ocupar su cauce y por eso lo entierra en fango y por eso la parte inferior está bien conservada. Pues vamos a seguir hablando del anfiteatro porque justo Domínguez quiere saber el nombre de algún gladiador famoso de Itálica. O sea, ¿quién era el Messi o el Cristiano Ronaldo de los italicenses? De Itálica no lo sabemos, evidentemente. Pues muchas cosas de las que conocemos de la historia de Roma es por la propia Roma o por ciudades que han dejado mucha información como en Pompeya. Sí deciros que el famoso esclavo Espartaco que se rebeló y tuvo a Roma contra las cuerdas era gladiador. Alberto nos hace, mira, una pregunta bastante interesante. ¿Cómo es que una ciudad que se funda como poblado militar llega a destacar tanto culturalmente? Porque muchas de las novedades urbanísticas de la época de Trajano y de Adriano se ensayaron aquí, en Itálica. Sí. Era una ciudad muy culta. El inicio es de militares que controlan el territorio en un momento de guerra, pero con el tiempo esa ciudad se va, podríamos decir, desmilitarizando, si podemos usar ese término, y se va haciendo una ciudad normal y corriente. La cuestión es que Adriano invirtió en ella el mejor conocimiento de la época, de ahí que veamos esa dualidad entre origen militar y desarrollo cultural. Y bueno, estamos hablando mucho de Adriano, de Trajano, también de Teodosio, que no se nos puede olvidar que está también vinculado con la historia de Itálica, pero Belén, del colegio Vicente Aleixandre, lo que nos pregunta es cómo se elegía al emperador. Eso iban a votar como hacemos ahora cada 4 años, ¿cómo era el sistema de elección imperial? Realmente el emperador, pasa que los romanos no soportaban decir la palabra rey, pero no dejaba de ser una monarquía hereditaria. Así que el primero fue Augusto. Augusto, sus hijos murieron, sus hijos naturales, y adoptó a Tiberio. Y Tiberio adoptó a otro, y así sucesivamente. Cuando esa familia Julio-Claudia acaba, porque no hay más descendientes, o incluso intervienen los generales, se cambia de dinastía. Así que en un principio era hereditario, pero llega un momento en que era ya una cuestión de manu militari, por decirlo de algún modo. Oye, y para entrar en el teatro o en el anfiteatro a ver las ceremonias y los espectáculos que se hacían, ¿había que pagar una entrada? No había que pagar nada. Los ricos de la ciudad hacían eso porque era su obligación, porque lo hacían de cara al emperador y por tanto se ganaban la adhesión de la gente, pero la gente no pagaba, era gratis. ¿Y cómo aguantaban todo el día allí? ¿Se llevaban el bocata, la fiambrera con el tupper, con la comida? Porque eran espectáculos que duraban todo el día. Más de uno se llevaría su cajita de dátiles, su poquito de jamón, de queso, pero había tabernas, había tiendas, bares, por decirlo de algún modo, y imaginaros también como la feria, rodeado de kioscos y de tinglaillos preparados para ese día tan importante. Algodón de azúcar no, ¿verdad? Todavía no. No, el azúcar escaseaba, el azúcar ya cuando lo traigan los musulmanes. La miel, fundamental, era muy importante la miel. La miel que además no solo se usaba para endulzar la comida, sino también se le echaba al vino. Evidentemente, los romanos usaban miel para todo, y el hecho de tomar el vino como hoy se toma, sin aditivos, pues era un símbolo de bárbaro. Los romanos los vinos les echaban especias, les echaban miel, y no les gustaba puro y duro como nosotros hacemos. Angélica ha estado también muy atenta al vídeo y le ha sorprendido el tema del templo de Isis dentro del teatro. ¿Por qué se construye un templo allí? Es que un teatro es polifuncional, no es un sitio estricto para representaciones, como se ha dicho, se ha explicado en el paseo. Y evoluciona las mentalidades, evolucionan los usos, evoluciona el propio teatro, y se decide que en ese jardín, no es un patio, un jardín porticado enorme, se transforma en un espacio religioso. Y entre todos los muchos dioses que tenían los romanos, ¿por qué eligen precisamente a Isis? El problema de las creencias de la antigüedad de los romanos es que no tienen muy claro qué pasa cuando uno se muere. Ellos saben que ahí están los dioses con sus telenovelas, sus problemas, sus peleas, sus guerras.
los humanos se ven influenciados y perjudicados y a veces beneficiados por estas historias de los dioses, pero no se preocupan demasiado del objetivo en la vida. Entonces parece que cuando los legionarios que entran en contacto con otras religiones, sobre todo las del Mediterráneo oriental, y en las que sí te dan un objetivo de la vida, un fin, pues empiezan a adoptar esas creencias porque les da un sentido, y una de esas religiones serán las religiones mistéricas de Egipto, y Osiris e Isis se ponen de moda, por decirlo de algún modo, y eso pues llega al resto del imperio y se hacen religiones que tienen mucha propaganda y muchos adeptos. Además me imagino que el hecho de que estamos tan cerquita del Guadalquivir, la relación del río con el Nilo egipcio también tendría algo que ver ahí con el templo de Isis, ¿no? Eso es fundamental, el tener un río como el Guadalquivir, que es un río casi que da al mar, prácticamente, y por el que llegan todas las influencias, evidentemente hace que el templo de Isis esté en un sitio muy adecuado. Pues hablando del río, Sandra, que tiene una conciencia ecologista bastante desarrollada, nos pregunta por qué el alcantarillado desagua en el río contaminándolo. Pues como hace poco pasaba aquí, ahora hay depuradora, antes no había depuradora, y a lo mejor ella no sabe que a la larga todo ese agua, por muy depurada que esté, acaba yendo al mar. Así que bueno, los romanos también es verdad que no tenían ni los hidrocarburos, ni los productos químicos que nosotros tenemos. Todo era biodegradable, por decirlo de algún modo, pero sí, el ser humano siempre ha tenido ese problema de los residuos. Oye, se sigue excavando aquí en Itálica porque hemos dicho que quedan muchas sorpresas por descubrir y creo que todavía hay bastante parte de esta ciudad que no ha salido a la luz. Queda mucho. Lo que pasa es que no todo es investigar, también hay que conservar y difundir. Si hacemos una excavación sacaremos cosas que habrá que conservar, con lo cual es caro y además habrá que enseñarlas. Así que la investigación va poquito a poco, pero también es muy interesante revisar lo que han hecho con anterioridad, porque sigue dando mucha información. Lo importante es no parar de preguntarse cosas. Pues en eso de la difusión estamos ahora mismo con estos programas que os están llevando hasta vuestros centros educativos, la riqueza que tiene Itálica, pero vamos a ver un poquito también de cómo se conserva el patrimonio que se va descubriendo y que se va excavando en este lugar que aspira a ser patrimonio de la humanidad. Así que vamos a ver un vídeo en el que se cuenta la historia de la restauración del mosaico de Medusa. Aproximadamente hace un mes comenzaron los trabajos de restauración de este mosaico que tenemos a las espaldas. Es un mosaico que se encuentra en la Casa del Planetario. En el momento de la intervención se encontraba cubierto por una cubrición de geotextil, grava y tierra. Inicialmente se procede a la retirada de toda la tierra, la grava y el geotextil. El geotextil se encontraba pegado a la tesela porque la tierra con la humedad hace un barrillo y además han crecido plantas, raíces y eso hace que a la retirada pueda arrancar alguna tesela. Entonces la retirada del geotextil es bastante minuciosa, hay que ir con mucho cuidado. Una vez retirado todo el geotextil, procedemos a la limpieza superficial, digamos, del grueso de la tierra que ha quedado adherida a la tesela, ¿no? Eso se realiza simplemente con agua. Y ya se procede a un tratamiento de emergencia para detener el desgrane de toda la tesela suelta que nos encontramos, que se encuentran sobre todo por el perímetro y en la unión de las costuras. Una vez realizado eso, ya entramos en una limpieza más en profundidad de todo el llagueado. Con material de dentista se limpia muy bien el llagueado, que también tiene mucha tierra. Una vez limpio todo el llagueado y cogido todos los bordes de lagunas internas, se rellenan todas las lagunas y el llagueado con un mortero muy similar al original romano de cal y arena.
se realiza una limpieza de terminación, se le vuelve a dar un tratamiento preventivo, fungicida y herbicida, y un hidrofugante para aislarlo de los agentes externos. Tras muchos meses de trabajos, la medusa que preside este mosaico vuelve hoy a mirar amenazadoramente a los visitantes de Itálica, como ya lo hacía en presencia de los moradores de la Casa del Planetario a finales del siglo II después de Cristo. Entonces, su mirada protegía este espacio del mal. Hoy nos permite acercarnos al modo de vida y creencias de los antiguos italicenses. Bueno, Álvaro y yo hemos venido comodísimamente en coche hasta Itálica, pero Carmen nos pregunta que cómo habrían venido los antepasados romanos del siglo I, del siglo II, cuáles eran los medios de transporte de aquella época. Pues evidentemente los carros, los caballos, los mulos y fundamental el transporte por agua, ya fuese por río o por mar. Era mucho más barato y mucho más rápido el transporte por el río. Por tanto, con mucho tiempo, no tenían prisa, evidentemente. También recordad que los caballos no tenían herraduras, cosa que nos cuesta pensar, pensamos que ya tenían, y eso hace que, por ejemplo, el caballo no pueda correr tanto como aparece en las películas, o pudiese tirar de un carro con tanta facilidad, porque no tiene agarre al suelo. Claro, es que hay tantas cosas que pensamos que han estado ahí toda la vida y sin embargo tienen un origen, lógicamente. Como origen romano tiene el nombre de Liberto, que es quien nos pregunta ahora que cómo se construyó todo esto sin grúas. Bueno, había grúa, porque una grúa en el fondo es un sistema de poleas. La cuestión es cómo se mueven esas poleas y de qué están hechas. Pues eran de madera, con cuerdas, y se movían con fuerza animal o con fuerza humana. Eso hay muchas imágenes originales de relieve y de pinturas incluso que en internet se puede ver, y es simplemente el mismo sistema que nosotros utilizamos, salvo que ahora las cosas son de acero y la energía es eléctrica o por hidrocarburos. Ya, sobre uno de los edificios que hemos pasado un poquito por encima, hemos puesto ahí el caramelito en la boca a los alumnos que están viéndonos, tenemos varias preguntas sobre las termas. Emma quiere saber si las termas estaban cubiertas. Sí, era un edificio cubierto y solo tenía abierto lo que se llama la palestra o el gimnasio. Es decir, palestra en latín, gimnasio en griego. Y Alejandro se pregunta cómo se conseguía mantener aquello calentito. Con muchísima leña, muchísima leña. En Itálica, cuando se visita, se conservan todos los hornos y los pasillos que permitían mantener esas temperaturas. Lo demás ha desaparecido por el expolio. Manuel Medina quiere saber si había biblioteca en Itálica. Creo que este tema del saber está vinculado con las termas. Las termas tenían biblioteca porque era un lugar eminentemente cultural y ahí se podían consultar papiros, se podían consultar libros, incluso los famosos rollos que aparecen en las películas. Frank pregunta por qué a los gladiadores les gustaba matarse entre ellos. Hombre, yo creo que matarse por matarse no era muy divertido, ¿no? Yo no sé hasta qué punto les gustaba. Lo que sí es verdad es que el gladiador, el que sabe luchar hasta la muerte, tiene una formación. Muchos de ellos eran prisioneros de guerra que acaban siendo esclavos y contratados o obligados a trabajar de gladiadores, con lo cual era su vida. Lo que se estaban ganando era una posibilidad de triunfo, de libertad, pero la mayoría eran eso, prisioneros de guerra, bandoleros, bandidos, etcétera. Era un poco la manera de librarse de la cárcel, ¿no? Estar aquí dando espectáculos. Sí, la verdad que sí. Y además de gladiadores hombres, nos están preguntando muchos si había gladiadoras mujeres. Yo no lo sé, sinceramente. En Itálica, por supuesto que lo desconocemos, pero en otras partes del imperio, como poder podía ser, sí, conocemos guerreras de tribus, de clanes extranjeros. Por ejemplo, famosísima la reina, por decirlo de algún modo, de los britanos, que se rebeló
contra Roma, podía haber acabado de gladiadora, pero exactamente no tengo el dato. Asier lo que quiere saber, sin movernos de aquí del anfiteatro, es por qué este edificio tan importante estaba situado en las afueras de la ciudad, en vez de estar en el cogollo. Los romanos controlaban muy bien lo que era la organización de una ciudad, y meter un anfiteatro en el que en este caso podían entrar 20.000, 30.000 personas en medio de la ciudad era un riesgo. Así que lo sacan fuera de las ciudades, igual que nosotros lo hemos heredado, y los campos de fútbol, en teoría, los polideportivos, están en una parte fuera del casco urbano. O los centros comerciales, que son ahora los que generan los mismos atascos que me imagino que generaría un anfiteatro en un día de fiesta, en el que además no solo venía la gente de Itálica, ¿no? Claro, en una población de 2.000, 3.000 personas, como era Itálica, que quepan casi 30.000 en un anfiteatro, nos está hablando de que vienen personas de todas las comarcas. No es un uso diario, son acontecimientos especiales y por tanto no hay anfiteatros en todas las ciudades. A Marta le han gustado las domus, como a mí, y ella lo que quiere saber es ese suelo de mosaicos que hemos visto tan bonito, ¿cuánto tiempo se podía tardar en hacerlo? Meses. Además había diferentes calidades, había talleres, es decir, grupos de artesanos que recorrían el imperio o las provincias haciendo encargo. También depende de si tiene más color, tiene menos color, si la pieza, la tesela, que es como se llama cada cuadradito, se llama tesela, es más grande, más pequeña, de un material, de otro, los hay de mármoles, de cerámica, de pasta vítrea, depende, pero meses podía tardarse. Francisco, desde el Instituto Maese Rodrigo, nos pregunta que qué hicieron Trajano y Adriano por esta ciudad, que era la suya, una vez que fueron emperadores. Algunos detalles hemos hablado ya, por ejemplo, de las termas, pero ¿qué más? ¿Qué más nos dejaron aquí en Itálica? Lo más importante es hablar de ella y hacer propaganda de su ciudad natal. Sabemos que Adriano en sus cartas, aunque él nació en Roma, en sus cartas habla de Itálica como su ciudad. Y sobre todo ese urbanismo que ya comentamos antes, que son 38 hectáreas más de lo que tenía la ciudad anterior a ello, y insisto, con lo mejor de la arquitectura, de la ingeniería, como podríamos decir, el I+D+I de la época. Era como la ciudad piloto del imperio. Toda la modernidad y todas las innovaciones estaban aquí. Incluso hasta podía considerarse como ensayos de arquitectura. Muy bien, pues desde el Colegio Álvarez Quintero quieren saber también por temas relacionados con el teatro. Por ejemplo, si existía la música. Existía la música, tenemos relieves incluso de otras cuestiones del ejército en el que se ven los músicos del ejército, que llevan las tubas, llevan los tambores, el arpa. Música existe, lo que no tenemos es información sobre la melodía, sobre las notas que usan, y es imposible a día de hoy reconstruir cómo sonaba la música romana. Ni sabemos quién era la Beyoncé o la Lady Gaga del imperio. Bueno, ¿no? Bueno, en Roma hay mucha gente famosa de músicos, de actores, así que la gente tenía sus preferencias. Y claro, de esa gente famosa sabemos sobre todo porque hay inscripciones. Nos pregunta quién ha sido Alba, si se han encontrado muchas inscripciones. Y yo sé que a ti hay una que te toca especialmente el corazón, que es la que está delante del escenario del teatro. Inscripciones se han encontrado siempre. Lo que pasa es que no todas están completas. Nos aparecen trozos y cuesta trabajo reconstruir de qué hablan. Eso da a que la investigación pues dé muchas vueltas con muchas cuestiones. Por eso decía lo de volver otra vez a estudiar lo que ya conocíamos. Y las inscripciones en ese sentido, encontrar una pieza nueva, encontrar una palabra que se parece en otro sitio, nos permiten relacionarla. La inscripción del teatro es que completa y nos habla de cómo, quién y por qué fundan el teatro, pues hacia el año 13, 14 después de Cristo, que es cuando parece que se construyó. Hay una pregunta que es de las que más se está repitiendo, claro, es que estáis en el colegio, es lógico que queráis saber cómo era la educación romana. Por ejemplo, nos lo pregunta Manuel desde Tomares, si había colegios como los conocemos nosotros. No había educación pública, no era una prioridad. Pensad que aunque había mercados, había anfiteatros, teatros, carreteras, calles pavimentadas, alcantarillas, no existían los servicios públicos como hoy los entendemos. La educación no era una prioridad para el común de la gente, para la mayoría. Sí tenían educación y procuraban sobre todo conseguirla a partir de profesores privados,
particulares, que eran sobre todo griegos, aquellas personas que tenían que entrar en la carrera política o en el ejército necesitaban una educación, necesitaban saber filosofía, oratoria, etcétera, etcétera. Así que no era una educación como la que hoy entendemos y por tanto no había colegio, aunque la palabra colegio, que viene del latín, que es collegium, ¿verdad?, es una asociación, un grupo de personas con unos objetivos comunes, pero no en el sentido de escuela, como hoy hablamos. Escuela, por ejemplo, viene de escola, que es una palabra griega, pero el significado ha cambiado. Bueno, aunque no fueran al colegio, lo que sí harían los niños italicenses sería jugar, ¿verdad? Seguro. Pues Jimena Saldaña nos pregunta que a qué jugaban los niños de Itálica. Pues quitando las maquinitas que hoy tenemos, pues todo aquello que un niño tenga imaginación para divertirse. Me imagino que salía al campo, jugar a juegos de mesa que pintaban o grababan en el suelo, como hemos visto en el vídeo, subirse a los árboles, coger lagartijas, a lo mejor luchaban como los gladiadores, no podían hacer peleas de indios y vaqueros. Lo que los niños han hecho siempre es jugar y divertirse y crecer. Y aparte de esa educación que hemos dicho que no había, también Pablo, por ejemplo, quiere saber cómo era la sanidad de la época, si había hospitales, cómo era el sistema sanitario de los romanos. Lo mismo que la educación. Existían médicos, cirujanos, pero eran privados. En Pompeya se ha encontrado, por ejemplo, la famosa casa del quirurgo, que en el fondo quirurgo es cirujano en castellano, y se han encontrado instrumentos de medicina. En el Museo Arqueológico de Sevilla, por ejemplo, también hay. Así que existen los oculistas, existen médicos especializados, pero siempre a un nivel privado. Y existen muchas de las profesiones que seguimos teniendo hoy en día, ¿no? Sí. Por ejemplo, había peluquerías. Había peluquería. O sea, había peluqueros para hombres, los tonsores, y también especializadas en mujeres. Y además en la casa imperial se ponen de moda muchos peinados, las monedas hablan de esos peinados y bueno, la gente corriente los quiere copiar. Existen los sastres, todo lo que tiene que ver con la alimentación, existía un cuerpo de bomberos en las ciudades, existían los acomodadores en los teatros o en los anfiteatros. Y arquitectos habría, porque Juan Pablo quiere saber cómo se construyó la ciudad, el sistema constructivo que empleaban los romanos. Entre arquitectos e ingenieros no distinguían demasiado. Y hay dos cuestiones. Una ciudad normal, sin un derecho, sin una categoría jurídica específica, se va gestionando poco a poco y no hay una ciudad como conocemos en Itálica, que en la que todo está planificado, las manzanas son cuadrangulares, las calles se orientan a los puntos cardinales. Eso lo hacen en las ciudades que son colonias, en aquellas que tienen capacidad, por ejemplo, en una como esta, gracias a la promoción del emperador, y es muy importante a la hora de construir el ejército. El ejército tiene un cuerpo de ingenieros, que todavía existe en los ejércitos, los cuerpos de ingenieros, que se encargan de todo eso. Pero sobre todo, en cuanto a la construcción de Itálica y de los grandes edificios romanos, fue muy importante un invento que ellos hicieron, que todavía tenemos en nuestros días, el cemento. Fue fundamental. No se hubiera construido ni se hubiera desarrollado el Imperio Romano sin esto que estáis viendo aquí detrás. Esas masas que están dentro de los muros es lo que se llama el opus caementicium, que viene, como dice, la palabra cemento. Podíamos buscar un símil con el hormigón, y es una masa que se echa fresca, con mortero y luego piedra, trozos de piedra. Y lo bueno es que dando una forma, dando un molde de madera, se consiguen las formas que se quieran, grandes bóvedas, grandes cúpulas y además de mucho tamaño. Y lo más interesante es que no requiere especialización. Mientras que un cantero necesita una formación y es una persona especializada que tiene un sueldo importante, para echar carros de hormigón en un edificio no hace falta especialización. Vale cualquiera, claro. Vale cualquiera que tenga capacidad de mover un carro y es mucho más barato y más rápido. Así que fue una solución bastante versátil para la arquitectura. Sí, es que claro, es que la inteligencia que tenemos nosotros nos tenía que venir de algún sitio, de nuestros abuelos los romanos. Por cierto, hemos hablado mucho de emperadores, pero claro, los emperadores no estaban aquí en Itálica, estaban en Roma. Ana nos pregunta que quién era el que mandaba en la ciudad. En la ciudad existen como dos alcaldes. No hay uno, sino dos, porque en Roma hay dos cónsules y entonces se copia la misma magistratura. Conocemos el nombre de algunos, por inscripciones, por los textos,
pero la verdad es que es un aspecto bastante desconocido, pero siempre son dos y además se llaman duumviros, que sería dos hombres, así que eran alcaldes dobles. Y luego hay como un ayuntamiento, por entenderlo, de concejales, que es el Ordo de Curional, que es una asociación de magistrados. Mira, David precisamente nos había preguntado por el cemento, que lo acabamos de contestar, y Laura lo que nos pregunta es si existían el oro y la plata en esa época, si se utilizaban como moneda. El oro y la plata siempre han existido y siempre se han valorado. Y eran las monedas más importantes, no las que llevaba la gente cotidianamente en su vida y con las que compraban. Luego estaba el bronce, que esa es la moneda más habitual y la que se encuentra en las excavaciones principalmente. Te voy a poner un pequeño aprieto. Bueno, yo no. Te va a poner en esa duda, te va a poner Elena España, que quiere saber qué es lo más valioso que se ha descubierto en Itálica. Complicado. ¿Qué dedo me corto que no me duela? Valioso a nivel económico, imposible saberlo. Hay estatuas que podían estar en el Louvre, en el Museo Británico, en el Metropolitan de Nueva York y están en el Museo Arqueológico. Eso es un valor incalculable. Pero como valor histórico, por ejemplo, la ley, un fragmento de la ley Gladiatora, que se llama, por la que el emperador Marco Aurelio, viendo el gasto tan enorme que se hacía en pagar a los gladiadores, poco parecido a lo que ha pasado con el fútbol, pues pone un tope salarial, porque si la gente invierte en los juegos de gladiadores, no está invirtiendo en las cloacas, en las calles, en las termas. Así que por la información histórica es interesante. Yo lo que me estoy dando cuenta es que nosotros nos hemos inventado muy poquitas cosas, ¿eh? Muy poco, el internet quizás. Bueno, más preguntas. ¿Los hombres y las mujeres podían entrar en las termas juntos? No, días alternos. Todos podían entrar, pero cada uno en su día. Más preguntas por aquí. Por ejemplo, Ainhoa nos pregunta que quiénes podían entrar en el anfiteatro, se había que pagar entrada, lo hemos comentado antes, pero en el anfiteatro tampoco se juntaba todo el mundo, aunque pudieran entrar todos. Se organizaban por clases sociales, la sociedad romana está jerarquizada en ese sentido y pasa también como en el teatro. Se ordenan en función de su clase social, pero en el teatro entran todos, hasta los esclavos entran en el teatro. En el anfiteatro es diferente porque las connotaciones y lo que se hace dentro es distinto, pero no se juntan, por supuesto, y como comenté antes, no pagan. Esto nos está pasando todos los días a la hora ya esta de ir terminando la hora de la tapita, que nos llegan las preguntas gastronómicas. En este caso es Isidro López el que quiere saber qué es lo que se comía en Itálica, además de las aceitunas y del pescadito frito que hemos visto en el vídeo. Bueno, pues el pan, los cereales, la carne de caza era muy importante, nos salen muchos huesos en las excavaciones de animales cinegéticos. Lo que se hubieran muerto por probar a las patatas fritas. Si hubiera existido la patata en Europa en esa época, yo creo que el Imperio Romano hubiera ido más lejos. Bueno, en cualquier caso la patata, algo que nos encontramos los españoles cuando fuimos a América, ¿no? Eso fue un gran descubrimiento. Pues nada, eso tendremos que hacer otras jornadas de estas para contar la historia del descubrimiento de América. Candela pregunta, ¿para ganar un gladiador tenía que matar al otro o el otro gladiador podía rendirse? Como sale en las películas, al final pedían clemencia o no, según habían luchado, pero yo creo que en la mayoría de los casos había que matar al contrincante. Pensad, como se dice en el vídeo, que no es matar por matar o luchar por luchar, es que es como un sacrificio ritual por la salud del emperador, entonces hay que derramar sangre. Julio, que yo creo que va para economista, porque ha pensado, ¿para qué construyes un teatro si puedes construir el teatro doble, el anfiteatro directamente? Y no tienes que tener dos edificios para casi lo mismo. Es que no es para lo mismo. El teatro es un edificio político donde se votan, donde se hacen quejas, donde se hacen procesiones, donde se celebran los triunfos, donde se celebra que ha nacido un príncipe nuevo, por decir la palabra príncipe que me entendáis. Son cuestiones distintas. Además, primero está el teatro y luego está el anfiteatro. Carmen Castro nos pregunta por otras ciudades importantes también en Andalucía y en la provincia de Sevilla en la época. Pregunta, ¿Astigi, la actual Écija, era igual de importante que Itálica? Pues cuando se funda Astigi sí es muy importante porque es una colonia que funda el ejército
expresamente por orden de Augusto. Itálica en ese momento no era una colonia, era un municipio. Itálica será famosa y será muy prestigiosa a partir de Adriano. Con lo cual Astigi, la verdad es que es una ciudad importantísima de la campiña sevillana. La verdad es que en la provincia de Sevilla y en Andalucía en general tenemos muchas ciudades importantes romanas, también está Carmona, tenemos restos en Sevilla, no nos podemos quejar. Lebrija. Raro es el pueblo que no ha tenido una ciudad romana. Y precisamente hablando de las ciudades que teníamos en la provincia de Sevilla, nos preguntan cómo eran las relaciones comerciales entre ellas, nos lo pregunta Manuela. ¿Cómo eran las relaciones, por ejemplo, entre Astigi, que hemos hablado de ella, e Itálica? Astigi, por ejemplo, era fundamental el aceite, el cereal, que se salía en barcazas desde el Genil y luego desembocando en Guadalquivir llegaba a Sevilla y se embarcaba y podía recorrer el imperio. También sabemos que la parte de Jerez está llegando a esta zona vino, o está llegando pescado. Es decir, hay una relación comarcal importante porque cada zona produce una cuestión y tiene un prestigio. Así que era como hoy. José María ha hecho la pregunta que yo no me atreví a hacer por miedo a quedar de tonto, pero bueno, él lo ha hecho y creo que tenemos que salir ya de esa duda de si es una verdad o es una leyenda. ¿El famoso pulgar hacia arriba o hacia abajo para decidir la vida de los gladiadores es verdad o no? Yo creo que es verdad. ¿Crees? Pero es algo que está ahí un poco en el aire, ¿no? Yo no estaba, no puedo saberlo, y las películas lo que pasa es que a veces meten mucho rollo y otras veces no, pero bueno. Bueno, pues estamos ya casi llegando al final del programa, pero Javier nos pregunta que cuántas personas podían estar al mismo tiempo en las termas. Hemos hablado de la capacidad del anfiteatro, del teatro, pero ¿cuál era la de las termas? Eso no se ha calculado, porque no es lo mismo estar metido en la piscina, estar metido en la sauna, estar en la palestra haciendo deporte o estar en la biblioteca. Es complicado. Aquí podemos saberlo porque hay asientos, y al haber asientos se cuenta, pero en las termas no lo sabemos. Desde Utrera nos llega una pregunta sobre cómo eran las familias, si tenían la misma estructura actual, los padres, los hijos, lo que es la familia tradicional, o si también había otros modelos, como nos encontramos actualmente. Depende. La consanguinidad, es decir, los padres con sus hijos, era la base, evidentemente, el núcleo de la familia. Pero cuando las familias eran más importantes, también tenían esclavos. Esos esclavos se les podía tratar igual de bien que a lo que entendemos un familiar. No tenía por qué ser una relación de dominio. No estaban siempre con el látigo, ¿no? No. Es más, sabemos gente que los esclavos acaban heredando cuestiones de la propia familia o se les libera. De ahí los libertos que comentabas antes. Y una cosa interesante, muchos de los esclavos y muchos de los libertos forman parte de los funcionarios del emperador. Es decir, que aunque tiene connotaciones evidentemente malas, el papel de los esclavos no era solamente el trabajador que está en las minas, que era lo peor que había, está castigado en las minas o en las galeras, sino que había diferentes niveles y hasta altos funcionarios y gente influyente. Lo que no había era helicópteros, ¿verdad? No. Pero bueno, son las cosas de hacer un programa en directo. Cristian quiere saber ahora mismo, si estáis trabajando en algún descubrimiento aquí en Itálica, ¿cuáles son los retos que tiene la arqueología en este conjunto? Ahora mismo en el conjunto la actividad se está focalizando en conservación, no lo olvidemos, esto es enorme, se ha ido excavando durante muchas décadas y eso hay que mantenerlo, porque si no, no podríamos verlo, habría que enterrarlo todo y eso no nos gustaría. Y la investigación es puntual, en cuestiones muy específicas, pero no para. Y se sigue publicando y se hacen cuestiones como esta, que queramos o no, también ayuda a investigar y a difundir el patrimonio. ¿Cuál sería tu sueño? ¿Qué es lo que te gustaría descubrir aquí en Itálica? El foro que no se ha encontrado. El foro que era el centro de la ciudad. Es el corazón de la ciudad y no se ha encontrado. Bueno, pues ojalá la próxima vez que vengamos a Itálica podamos tener ya noticias de ese foro. Álvaro, muchísimas gracias, de verdad. A ustedes, os mantendré informados. Porque da gusto trabajar con personas que cuentan todo con esta pasión. Y muchas gracias también a vosotros que nos habéis acompañado en esta visita dentro de las Jornadas Europeas de Patrimonio por el conjunto arqueológico de Itálica. Os voy a pedir dos favores. Uno, expresamente a los profes, que es que en el correo que os hemos mandado para la inscripción
nos mandéis vosotros vuestras impresiones, vuestras sugerencias, vuestras quejas si las hay, para ver cómo podemos mejorar de cara a futuro. Y por supuesto, os tengo que animar a todos, profesores, alumnos, a cualquier persona que estéis viéndonos, a que vengáis a conocer Itálica, porque aunque la hemos contado con todo el cariño, como se ve con los ojos de uno, no la vais a ver de otra manera. Estaremos aquí esperándoos. Muchas gracias.